Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Ven Espíritu Santo, aleluya, eres Pascua, eres amor, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, ven Espíritu Santo, aleluya, eres Pascua, eres amor, aleluya, 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 ven Espíritu Santo. Muy bien, en esta tarde hermosa vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Ya mañana celebraremos la ascensión del Señor y quiero darle algunos datos o claves de lectura para comprender este evangelio tan importante. Bueno, primero que nada, vamos a leer el evangelio del capítulo 16, versículo 9 al 20 del evangelio según San Marcos, que dice así: Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron en estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad. Y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le había visto resucitado. Luego les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán las lenguas nuevas, arrancarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaban la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, primero vámonos al plan histórico directamente de las Sagradas Escrituras. Hay un pequeño detalle con esta última parte del Evangelio de Marcos, y es que en algunos de los manuscritos antiguos que se han encontrado de Marcos, algunos tocan este fragmento del versículo, el capítulo 16, versículo 9 al 20, otros no tienen este fragmento. Dentro de la comunidad cristiana en general se ha aceptado este fragmento del versículo 9 al 20 como parte del canon, y en principio costó bastante aceptarlo, pues se sabe bastante bien de que no es propio del evangelista, sino que es como un apéndice o un agregado. Ahora, lo que sí está claro es que es bastante desarrollado es en el Evangelio según San Lucas y también en los Hechos de los Apóstoles.
Pero el Evangelio de Marcos lo hace de manera muy breve y los manuscritos que no tienen este relato pues simplemente concluyen en el versículo 8 con que las mujeres y todos los demás salían a evangelizar. Ahora, es en el plano del manuscrito. En el plano de la fiesta y de la tradición de la iglesia, tampoco se celebraba la ascensión del Señor. Hay datos que por lo menos solamente en el siglo II se celebraba la Pascua y la Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, pero no se celebraba la ascensión del Señor. Por allá tenemos algunos datos de Crisóstomo y también de Eusebio de Cesarea a mediados del siglo IV. Es que se escucha dentro de la liturgia algo que tiene que ver con el nombramiento sobre la festividad de la ascensión del Señor, celebrada 40 días con camino de la Pascua. Pero no era así en las primeras comunidades cristianas. Por allá hay como una cierta subida al Monte de los Olivos, pero no hay nada determinante que pueda decir que esto se celebra en la liturgia antes del siglo IV. Entonces, digamos lo que es una fiesta bastante novedosa y tiene un interés teológico bastante marcado que explicaremos ya en este momento. Primero, para poder entenderlo, vamos paso por paso. En la carta de los Corintios, donde Pablo también hace alguna referencia, si más no me equivoco, en Corintios 15, se hace una referencia acerca de la ascensión del Señor. Pues allí no hace mucho hincapié en que hayan sido las mujeres las que hayan revelado al Jesús resucitado como el que está allí, que se aparece a ella. El Jesús resucitado, la mujer como que no tenía voto ni fuerza, e incluso el Evangelio de Marcos sí trata de darle un poco de fuerza cuando dice que el resucitado se le aparece a María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios. Entonces vemos una apropiación de Marcos hacia la mujer. Toma en cuenta el anuncio de la mujer. Luego también vemos que a 2 de los discípulos, podríamos hacer referencia en este caso a los discípulos de Maús, que se desarrollan bastante bien en el Evangelio de Lucas. Se le aparece a estos 2, pero tampoco le creen los discípulos. Luego el Señor se le aparece a los 11 que estaban sentados a la mesa, los amonesta y sí, a la final logran creerle y comprenden. Obviamente nosotros sabemos que por el relato de la resurrección, Tomás también tiene sus dificultades para creer. Entonces, de primera, lo que tenemos que entender es que tanto los discípulos como las discípulas de las primeras comunidades cristianas se les hacía muy difícil comprender este misterio de la resurrección y también el misterio de la ascensión. Era un tema bastante álgido dentro de las primeras comunidades. Sin embargo, es el Jesús de la fe el que nos va ayudando de alguna manera, junto con la ayuda del Espíritu Santo, a poder de alguna manera digerir y también rumiar cada momento, cada segundo de esta experiencia de fe que nos eleva hasta la diestra del Señor. Primero que nada, vamos a desarrollar el hecho de que se ha encontrado con María Magdalena. El encontrarse con María Magdalena y el aceptar el sí nos hace referencia de inmediato a que en el Evangelio de Marcos siempre va a haber un realce de que son los paganos los que de alguna manera son los que van a tener como más factibilidad para poder comprender el misterio de Dios. Pues, si se dan cuenta, los discípulos no escuchan a María Magdalena, los discípulos no escuchan a los otros discípulos y tiene el mismo Señor que aparecerse. Y cuando los discípulos no escuchan, pues el Evangelio de Marcos en todo su conjunto nos relata que, por ejemplo, tenemos a una viuda, a un ciego, que no se sabe ni en qué cree. Tenemos, por ejemplo, a esta mujer que Jesús le manda a que coma de las sobras, de los panes de sobra que caen de la mesa de los hijos. Y eso es un intento bastante claro del evangelista, el hecho de hacernos comprender que cuando la palabra de Dios, el Jesús resucitado, el Jesús que asciende, no encuentra su lugar dentro de la propia comunidad, Él es capaz de hacerse visualizar en otros ámbitos donde ni siquiera nosotros creemos que Dios puede existir. Y es que aún con los discípulos viendo a Jesús resucitado no lo logran reconocer, pero tenemos a un soldado romano que al atravesarlo con una lanza dice verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y ese es el gran conflicto y lo que quiere demostrarnos Marcos, que los de su casa, los que le siguen, a la final no tienen una fe tan pura como aquellos que tenían diversas ideologías, diversas maneras de ver la vida y sin embargo sí creen en el Señor. Ahora, muy bien, ¿cuál es entonces lo que hace realmente comprender, digámoslo así, que estamos por buen camino?
pues eso va a depender de la participación en la comunidad. El espíritu del resucitado, el espíritu de los ascendidos con Jesús a la diestra del Padre, tiene la referencia de expulsar demonios. Está consciente de que la batalla no es entre nosotros, sino la batalla es contra el demonio que ataca y divide. Y ahora, por ejemplo, estoy recordando las dificultades que se están viviendo en Palestina, entre los sirios y los palestinos. Da mucha tristeza porque ahí se ve la obra del mal bastante presente, y hay que orar mucho por ellos, porque es el demonio es el que va desmembrando, arruinando, haciendo que se siembre el rencor, el odio entre los hermanos. En cambio, el que cree en Jesús resucitado, el que cree en el Jesús de la ascensión, el que cree en el Jesús de la fe, está bastante consciente y está bastante claro de que es en la unión donde va a encontrar la fuerza de Jesús que realmente quiere. Ahora también hablarán nuevas lenguas, y este lenguaje obviamente es el lenguaje del amor, no el lenguaje del odio ni la división. Y sanarán enfermos, especialmente a los excluidos, a los rechazados, a los que se sienten como apartados de la comunidad, sabe acoger al Señor. Si realmente tú te consideras que estás ascendiendo con Jesús, si realmente tú te consideras como aquel que está lleno del resucitado, primero, no te mortifiques si no te creen. Hasta a los discípulos les costó creer, a la María Magdalena y a estos dos discípulos. No hay ningún problema. Tú sigue evangelizando, sigue llevando la palabra de Dios, no te rindas. Y lo otro es que está claro de que tu trabajo es la unión en medio de los ambientes hostiles que se están generando en este mundo actual. Es todo un reto, estamos en una crisis mundial, pero en esta crisis mundial hay que navegar más adentro con el Señor, es decir, generar la unidad en medio de tanta guerra y tanta división. Ser cristiano, ser ungido, es ascender y resucitar, pero también demostrarlo con los hechos, ser unión en medio de la división. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.